Un saludo especial a todas las personas que se encuentran conectadas a este momento desde Facebook Live para que puedan vivenciar la apertura del 12º Festival del Trompo y la Zaranda, actividad que se realiza de forma virtual por la pandemia que vive el mundo. Entonces no se pudo realizar de forma directa, sino a través de los canales virtuales. Agradecerle a todas las personas que se vinculan a las empresas casanareñas, como en el caso de Vive Casanare, que es la encargada directa de esta transmisión, a Don Pija y Festivaleando, que son directamente los que están transmitiendo desde este momento. Queremos hacer la apertura con el juego de los Mararayes. También quiero agradecer inmensamente al Ministerio de Cultura en su programa de concertación cultural, porque ha sido la entidad que ha estado al frente de este proyecto y quien lo patrocina en un 100%. También quiero extender mi saludo especial y agradecimiento a la Alcaldía Municipal por amor a nuestra tierra, en cabeza de la ingeniera Eunice Escobar, que ha sido la persona y que ha estado en ese apoyo directo para que la Fundación Trompo y Zaranda realice esta actividad y las que vienen después de realizado hoy el juego de los Mararayes. Presento aquí a mi compañera de equipo, quien ha sido una persona incondicional que lleva a hombros este gran proyecto, 12º Festival del Trompo y la Zaranda. Muchas gracias. Mi nombre es Luzmila Sáenz Peñalosa, soy la coordinadora general de este proyecto, el 12º Festival del Trompo y la Zaranda. Pues agradecer a todas las personas que a esta hora se están vinculando o están conectándose a la transmisión que estamos haciendo en el día de hoy. Es muy chévere recordar estas vivencias y este es el objetivo general que tiene nuestra Fundación Trompo y Zaranda: resaltar esas tradiciones, dar a conocer esas tradiciones que se han venido perdiendo. Y hoy iniciamos con nuestra transmisión en vivo del juego de Mararayes. Vamos a dar a conocer una de las actividades que se realizan en el festival como tal. Como lo decía aquí el licenciado Alberto, este año no pudimos realizarlo presencial en Montañas del Totumo, pero lo estamos haciendo virtual, llegando quizás a más personas que conozcan de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. También desde ya invitarlos para que hagan parte de la transmisión que se va a hacer el día 25 y 26 de junio, donde vamos a mostrar cada una de las actividades de los juegos tradicionales, de la gastronomía, de la elaboración de trompo, de la elaboración de zaranda. Entonces, cordialmente invitados y agradecerles nuevamente por vincularse a las personas que hicieron parte de este evento como tal, y pues que los dejo en compañía del profe nuevamente y sigan disfrutando y compartiendo en familia como debe ser. Bien, entonces le daremos paso a las vivencias del juego de los Mararayes para que tenemos algunas experiencias, vivencias de personas que realmente de corazón vivieron estos juegos del Mararay, los diferentes mecánicas de juego, para que ustedes la vivan, las compartan y de pronto ustedes también den su apreciación por este medio. Agradecerle a todas las personas que disfruten de este 12º Festival del Trompo y la Zaranda que inicia en el día de hoy. En vísperas de la Semana Santa, pues se prepara uno para ir a buscar los Mararayes y adecuarlos para jugar en ella. Entonces estamos ya en pleno acción, ir a ver los arbolitos y capturarles los frutos, los cuales nos vamos a divertir toda la Semana Santa en familia, tradición del llanero.
Los mararayes son una especie de palmas que se dan donde hay humedales, nacederos. Esta es una especie, tiene bastantes nombres, algunos lo llaman corozo chiquito, corozo, otros tienen, en el caso mararayes, en el caso nuestro decimos mararayo, mararayes o pipos también se le denominan. Son una especie de corocitos con los cuales se intercambiaban en nuestros juegos de Semana Santa. Estas palmitas aquí las podemos apreciar, estamos en la finca del Remanso del municipio de Pallariporo. Aquí todavía se conservan estos árboles con el objeto de mantener esta tradición que se vive en la Semana Santa. Ya básicamente estos corozos, tienden a como a desaparecer esta tradición. Y nuestro objetivo es tratar de salvaguardar esta tradición llanera que el llanero utilizaba para la época de Semana Santa en una integración familiar. Básicamente este corocito o esta palma, ojalá los entes municipales o departamentales trataran de hacer actividades de conservación de aparte que ayuda para la conservación del agua, también ayuda a conservar nuestra cultura, nuestras tradiciones llaneras. La semana anterior a la Semana Santa se le denominaba Semana del Rebusque o Semana de Buscar la Comida. En esa semana las personas se disponían a conseguir los mararayes. Esta es una versión original. En su parte externa lo podemos apreciar, tiene una cutícula que es comestible. Algunas personas podían fabricar chicha de mararay. Y esta pepita, el corocito, era el que se utilizaba o que se utiliza para el intercambio en los diferentes apuestas. Entonces las familias se disponían a ir al sitio, porque era sobre la cordillera, o básicamente conseguían o donde tuviesen la planta y hacían los convites, recolectaban la semilla verde. Cuando están verdes, pues su color es verde, y ya cuando está madura toma esta tonalidad. Por eso algunas partes lo llamaban corozo rojo, ¿sí? O corozo chiquito también le podían denominar. Entonces en esta semana pues recolectamos la semilla y las preparamos para integrarnos en las familias para Semana Santa, que era donde no se podía hacer ninguna otra actividad sino solamente jugar. Ni se trabajaba, ni se hacía ninguna otra cosa. La comida también se conseguía para pasar estos días santos, porque el resto, que lo que se hiciese, tradicionalmente se consideraba que era pecado. Bueno, aquí estamos recogiendo las pepas del mararay, esas que la planta misma salen y caen al piso, y aquí el oficio es recogerla con mucho cuidado porque tienen unas espinas bastante bravas y lo alcanzan a uno a fruncir. Y aquí ya echan en una maletica, se la lleva para su casa y allá hace el proceso de quitarle la parte de la cutícula y utilizar el corocito para los juegos. Este corocito también lo utilizaban una vez finalizada la Semana Santa para hacer algunos comestibles, dulces o cocadas, los partían y lo hacían. En su interior tienes un coquito muy delicioso. El mararay es una palma básicamente y tiene cubierto diferentes espinas. Ahí está, forma su nombre científico denominado Aipanes horridas. Horridas, en su nombre técnico significa espinoso, erizado. Entonces, por su forma de erizo, pues se le asignaron ese nombre a la planta que lo protege de que se suban y le comen los corozos. La planta del mararay, como vuelvo y reitero, es una palma que ayuda a la conservación o la retención del agua en diferentes fincas, en diferentes nacederos, especialmente los nacederos. Entonces, las familias, aparte de conservar el agua, también sirve para la integración social de las familias por medio de sus semillas, la integración familiar para Semana Santa. Y también hay personas que cogen sus frutos, obviamente sin tumbar el árbol, que es lo que se requiere,
recogen sus frutos, toman así de esta forma, este es el fruto, los quitan la cutícula, los lavan y los llevan al mercado. De esta forma también se lucra. ¿Qué estamos haciendo? Conservar el agua, la parte social, la integración social de las familias, la unificación familiar y la parte económica. Todo esto forma parte de nuestra cultura llanera. Recordemos que nuestra cultura es toda la parte, la creencia, las formas de alimentación, nuestro dialecto, todo esto forma una parte. O sea que el maraday es una planta, digámosle, muy raizal, que tiene muchos beneficios y debemos conservarlas por los siglos de los siglos. El Festival Trompo y Zaranda lleva ya 12 años desde su primera edición, y la fundación que lleva su nombre, Fundación Trompo y Zaranda, constantemente recoge las semillas, las pasa a un germinador y ya cuando germinan las empaca, las lleva en bolsitas para que en el evento las personas se las puedan llevar a sus casas, las siembren y de esta forma aportamos a la ecología, a la conservación del agua. Recordemos también que este proyecto ya lleva bastantes años desde su creación en el año 2009 y últimos años el Ministerio de Cultura en su programa de concertación cultural ha venido vinculándose, viendo la importancia que tiene este proyecto. En este año, como la cuestión de la pandemia, de este problema de salud que vive la humanidad, no se pudo realizar como se tenía previsto, porque en conglomeraciones de las personas no se pueden realizar. Entonces hemos hecho unos videos para subirlos a la plataforma y poder compartir con las personas que a bien quieran conocer de la tradición de Semana Santa. Estos videos iniciamos con los juegos de los mararayes, más adelante van a venir unos de trompos, de zaranda, de la gastronomía, apoyados en este proyecto que queremos dar a conocer a las personas que realmente puedan vivenciar. Entonces, invitados para que se unan y conozcan de nuestras tradiciones llaneras. Mi nombre es Filiberto Torres. Vengo de una cuna de una raza cultural. He estado interesado en el evento que celebra mi sobrino, apoyado por el Ministerio de Cultura en la montaña del Totumo, que se llama Festival del Trompo y la Zaranda. Le he colaborado siendo jurado y apoyando en sí lo que es el festival. Allá se celebra mucho lo que es en sí el festival que encierra, es lo que es el ancestro de jugar el trompo y la zaranda. ¿Cuál era el efecto de eso? Las mujeres jugaban la zaranda y los hombres la rompían. Ese era el reto, el que rompiera más zaranda. Y así él está llevando a efecto eso también. Inclusive tiene premiación el trompo o el jugador de trompo que rompa más zarandas, y a la mujer también se le da premio a la que se le aparezcan más zarandas rotas. Celebra mucho lo que es el juego del mararay también. Eso ha sido lo que se ha identificado por eso, porque en Semana Santa se practicaba el juego de mararay, que era prácticamente los únicos juegos que se celebraban, porque había una creencia que por lo menos no se apostaba a la plata. Entonces los juegos se celebraban se pagaban en mararay, por lo menos jugaban naipes, se jugaba a la huesa, dados, así, y otros juegos auténticos de la región, que eran las casitas que se llamaban. Eso era la diversión del pueblo que se reunía, porque como se reunía una gente hoy, por lo menos el lunes santo, se reunían en Malabares, el martes
en Paso Real y así era sucesivamente, pero nosotros, todo el dueño de la fundación hacía gasto de lo que era la alimentación, pero todo el tema era jugar trompo y jugar Mararay. Unos jugaban trompo, otros jugaban naipe, pero como vuelvo y digo, con el pago era con el Mararay. Se jugaba esa costumbre de que entre dos personas se decían unas variedades, que el quiriminduño, entonces el otro le decía abra el puño. ¿Sobre cuánto? Pues sobre lo que tenía en la mano, y si acertaba ganaba, y si no, pues lo tenía que devolverle al otro el excedente que hubiera entre un número. Si por lo menos decía 5 y tenía 3, entonces tenía que devolverle 2 para así, que corran caballos, chaparritos floreados, que florían los arrayanes, que corran caballos. Todo eso eran las variedades de jugar entre dos personas. Se apreciaba mucho eso en el dado. En los que jugábamos dados en la mesa era solo Mararay. Cada cual cargaba su busacao de pepas de esas. ¿Cómo se recolectaban la Mararay? Personalmente en la casa, o sea, de mi padre, íbamos a la costa del río Ariporo a traerla de allá, de una finca pastorial o una finca del Baile. Allá íbamos porque es que el Mararay es una planta silvestre, la consigue usted como conseguir una mate cobarro. Entonces uno iba y bajaba los racimos y recogía de esa vaina. O a veces mi papá venía de Arauca y Rondón y traía medio bulto para nosotros. Eso era el ancestro de toda la semana, desde que comenzaba el domingo de Ramos hasta que terminaba el sábado santo, terminaba con la quebrada de la olla. Pero ese día que se terminaba la Semana Santa, o sea, el sábado santo, entonces ¿cuál era el festejo? Se reunían todas las Mararay que hubieran, de los que hubieran, de la casa, o si había gente más allegada, entonces se machacaban esas pepas. Mi papá tenía un palo que lo llamábamos 3 patas de una horqueta, y con la plancha arriba era para no sentarse, y ahí machacábamos esas vainas, y a una totuma íbamos echando todo el Mararay. Después que tuvieran machucado todo, entonces los machucábamos en el mismo palo, machacado, para hacer una melcocha. Ese era, mejor dicho, o me explico, después que se acababa del sábado por la tarde, entonces hacían la melcocha. Ahí terminaba la historia de la Semana Santa con la Mararay. Soy el licenciado Eilson Silva, nacido en este hermoso municipio de Pasto de Ariporo, Casanare, donde me formé y me crié con todas las costumbres de aquí, de nuestro pueblo. Voy a resaltar la labor de la Fundación El Trompo y la Zaranda, que está retomando y rescatando los juegos autóctonos con los cuales nosotros como personas adultas nos formamos en aquellas épocas tan bonitas e inolvidables. Vamos a hacer un relato sobre cómo vivíamos nosotros desde nuestra niñez la Semana Santa, enfocado al juego de los mararabes, que comúnmente nosotros los llamábamos los pipos, que son frutos, podemos decir, porque sirven de alimento, que se encuentran en la parte del cerro. Más que todo hay grandes cultivos en la parte del cerro. Retomando nuestra vivencia, estos mararabes o pipos que aún tengo en mi mano, cuando están en fruto maduro se ponen rojitos, ¿cierto? Ya aquí es cuando están pelados, que los ponemos a secar
la almendra se despega de la cáscara, ¿cierto? Cuando están en este color, ya el fruto está maduro. Esta conchita nosotros la utilizábamos para comer, porque en nuestra niñez nuestros padres no nos daban los recursos para comprar los pipos o los mararabes, que eran con los elementos que nosotros podíamos realizar los juegos en la Semana Santa. Como éramos niños y no nos dejaban jugar naipe ni nada de eso, entonces nosotros nos enfocábamos al juego de los mararabes. Junto con mis hermanos y otros vecinos nos trasladamos a la vereda La Motús, más o menos a pie, porque no teníamos ni bicicleta ni nada. Nos íbamos a escondidas de nuestros padres a buscar estos pipos o estos mararabes a la finca de un señor que ya hoy fallecido, que se llamaba Luis González. Nosotros gastábamos de 4 a 4 horas y media subiendo y el mismo recorrido bajando. Pero el mayor trofeo era llegar nosotros con nuestros pipos o mararabes, los cuales nos tocaba dejarlos escondidos para que nuestros padres no se dieran cuenta que nosotros nos habíamos escapado a buscar los mararabes. Ellos no nos daban permiso porque corríamos mucho riesgo, porque era terreno montañoso, había mucha culebra, y ellos pues no nos daban el permiso, y porque éramos muchachos de 10, 11 o 12 o 13 años. Entonces pues nos íbamos escondidas. Después de que llegamos, pues lógico, nuestros papás nos daban nuestras pelas, nos pegaban, pero nosotros no entregábamos los mararabes. Por ahí de los 3 o 4 días ya sacábamos los mararabes a la casa, los llevamos para la casa y comenzábamos a pelarlos. Los echábamos primero en agua, soltábamos esta cascarita, así, la pelábamos, ¿cierto? Y los dejábamos un poquito en agua y los poníamos al sol para que ellos se secaran. Como a veces vendíamos, no los dejábamos secar tanto para que pesaran más. Ellos se ponían más pesaditos y entonces ya la libra pues le echábamos menos pepitas. También nosotros utilizábamos unos pepitas que llaman paraparas, que son negras, las cuales las recogíamos y las mezclábamos con los pipos para que aumentaran el volumen y el peso. O sea, era una estrategia que nosotros teníamos para de pronto tener más ganancias en los pepos, o cuando perdíamos algún juego, entonces entregamos mayor cantidad de paraparas revueltas con los pepos. De esa forma nosotros nos encontrábamos, buscábamos los pepos para nuestros juegos, que nosotros ya jugábamos algún jueguito que se llamaba nosotros la casita, que se fabricaba con cuatro mararabes, los colocábamos así, les colocamos otro pipo así encima y una distancia de 3 metros, ¿cierto? Una distancia de 3 metros. El que tumbara los mararabes se cogía el número, el total de los pipos que formaban la casita. Eso nosotros llamamos la casita. O también buscábamos los pipos más pequeñitos, colocábamos uno solo y le damos un valor, vale 5 o vale 10 o vale 20. El niño que le pegara al pipo, pues si diera vale 5, le entregábamos 5 mararabes. De esa forma. También teníamos nosotros un jueguito que pues no lo tengo en la mano, que nosotros llamábamos échele maíz a la pizca, que lo elaboramos con un cartoncito, ¿cierto? Y le hacíamos orificios donde solamente cabía el pepo y ahí encimita le colocábamos el valor. Entonces tirábamos uno del pepito y si entraba por el número 2 le entregábamos 2 mararabes al niño o a la persona que introducía el mararabe sobre ese huequito. Era la época más hermosa, fue una época inolvidable para mí, porque en mis 48 años que tengo, grabando este video, recuerdo como si fuera ayer que yo hubiera vivido la última Semana Santa. Esto era el mayor trofeo para nosotros, nuestros pepos, acumular la mayor cantidad de pepos de lunes a viernes, y el sábado nos reuníamos con mis hermanos, en total los partíamos y hacíamos las ricas cocadas que mi madre nos ayudaba a elaborar. Por estos pepos muchas veces nos ganamos puños, nos peleábamos por los pepos, porque a veces hacíamos trampa. La estrategia era, pues hacíamos trampa, a veces entregábamos los pepos corotos, porque ya hay un gusanito que come la almendra,
entonces también los encontrábamos así, y pues cuando se daban cuenta que le vendíamos los pepos nos agarraban a puños. Eso fue una época que recordarla, eso causa felicidad, emoción, porque hoy en día nos damos cuenta que nuestros niños, nuestra juventud, la Semana Santa la viven como una época de juegos, pero juegos virtuales en el celular. A Dios gracias tuve la fortuna con mis hermanos de vivir la verdadera Semana Santa, basado en los juegos, la variedad de juegos que podemos sacar con nuestros mararabes. Nosotros también, cuando teníamos nuestras novias, como no teníamos plata para comprar anillos, sacábamos los pepos más grandes, los lijábamos así, hasta que hacíamos unos hermosos anillos que le regalábamos a nuestras novias de mararabes, ¿no? Esos también se utilizaban para esos mararabes. A veces nosotros teníamos un jueguito que nosotros llamábamos échele maíz a la pizca, también de otra forma diferente. Buscamos los niños más pequeños, los que de pronto no nos daban en la mula a nosotros, y por ejemplo decíamos échele maíz a la pizca y botamos los pepos, y el que para recogerlo le damos por la cabeza con otros pepos. Ese juego me acuerdo tanto que una vez me hicieron llorar a mí, mis hermanos, porque yo no sabía, y yo me tiré a recogerlo y me dejaron como 3 chichones, y yo llegué a la casa a llorar, y pues me tocó echar al agua a mis otros hermanos, y mi papá les dijo pela y les quitó los mararabes. Entonces ya no me llamaban a jugar a mí porque yo chillaba, porque les ponía quejas y le hacía pegar a mis hermanos mayores. Ese juego era bien bonito, ese eche de maíz a la pizca, pero entonces a veces escalaban porque el mararabe pega duro. Entonces ese juego también ahorita me vino a la mente recordar que era uno de los juegos más, allá al último, lo que uno más le gustaba jugar. Entonces ya uno se colocaba un trapo en la cabeza para que el pepo no le pegara tan duro. Pero al comienzo pagaba uno su novatada porque, pues como no sabía, le dejaban chichones en la cabeza. La tradición de la Semana Santa, en mi casa, con mi mamá, con mi papá, también estaba muy enfocada al clero, a la iglesia. El mayor castigo para nosotros era cuando nos llevaban a la iglesia. Nosotros contamos de la hora nosotros ya sabíamos que después de la comunión ya iba a terminar la misa y nos le escapaba a mi mamá. Cuando el padre estaba dando la comunión, que mi papá y mi mamá salían a reír la comunión, nosotros salíamos de la iglesia pitados, y cada uno con su bolso lleno de pepos a la casa allá con los amigos de la cuadra, porque esa vez era más bonito porque nos reuníamos más de 30 niños, muchachos de esa edad a jugar los pepos. Era lo único que jugábamos porque no existía ni la televisión ni nada de eso. Y aprovechábamos la luz del día porque tampoco había luz. Entonces ya en la noche los que jugaban eran los gente adulta, que eran los que se dedicaban a jugar naipe. No se jugaba plata como hoy en día, era pepos. Usted miraba con medio sacado de pepos, por chiscada de pepos, pagando aire en naipe. Nosotros, los pequeños, la labor de nosotros era estar pendiente del pepo que caía por debajo de la mesa, lo cogíamos. Hasta que nuestros padres nos sacaban de allá a juguete, porque ni comíamos. Cuando mi mamá nos llamaba a cenar, nadie estaba por ahí, hasta que mi papá sacaba con la cubierta de una peinilla que tenía y nos entraba a los azotes porque estábamos más pendientes de los tipos que realmente de la comida. Entonces, por ello les decía, es una época que revivirla le causa una felicidad y alegría. Los mararabes, para mí es esencia de mi niñez. Ahorita realmente le dan como nostalgia a uno, como ganas de llorar, porque esto ya no se ve hoy en día. Soy maestro y en los colegios me doy cuenta en la Semana Santa que los muchachos, a uno les da pena hacer rumbar una zaranda o jugar, les da pena, ¿cierto? Ya ahorita eso causa pena. Y en nosotros causaba emoción, felicidad. Nosotros, la época más esperada era la Semana Santa, no tanto por las misas, no, era por disfrutar de cada juego de los mararabes, la emoción que le producía a uno jugar a sus mararabes. Y era la meta, conseguir hartos mararabes para que el sábado o domingo nos reuníamos en familia, los partíamos y mi madre nos ayudaba a hacer unas hermosas cocadas. Desde nuestras escuelas
dejábamos, porque después de la Semana Santa, ¿cierto? Llevábamos a la escuela y allá jugábamos con nuestros compañeros. También jugábamos pepos de los que quedan de la Semana Santa. Entonces, pues, si nosotros nos podemos remontar, una anécdota bonita una vez que me comí esto, que esto es dulce, esto es rico, y cuando están verdecitos, ellos se parten, tienen una agüita, y eso sirve de alimento, pero a nosotros nos cayó tan mal que hasta vómito y diarrea nos dio una vez. Cuando fuimos a bajar estos pepos, llegamos enfermos a la casa, con vómito y diarrea por consumir en exceso esto, porque no llevamos alimento, pues como nos escapamos de la casa, pues ni modo de llevar avío ni nada de eso. Entonces, pues son anécdotas hermosos que ahorita hay dos sentimientos encontrados, uno de nostalgia y otro de felicidad, porque esto me hace volver a mi época. Esto me conlleva a que me sienta como ese niño que disfruté al máximo, que lloraba por estas pepas, lloraba por estos mararabes, ¿cierto? Que me daba felicidad cuando ganaba mararabes, cuando los ganaba, cuando jugaba, y que los compartía con mis hermanos, ¿cierto? Que era la tradición, era lo más bonito que nosotros teníamos para esa época de la Semana Santa, era jugar nuestros mararabes. La tradición, nosotros en la Semana Santa no reventábamos un mararabe porque la creencia era que si yo reventaba un mararabe, le estaba espichando los deditos a Jesús. Y pues nosotros éramos muy creyentes de eso y captábamos, le hacíamos muy caso a mi madre, que era muy católica. Entonces pues nosotros no nos absteníamos a reventar un mararabe, porque le reventábamos los deditos a Jesús. Entonces era un temor a eso. Entonces pues eso con respecto a lo que es la Semana Santa. Hay muchos juegos que en el momento pues es difícil recordar toda la cantidad de juegos que nosotros, las variantes que nosotros sacábamos con estos mararabes. Los juegos que nosotros podíamos y que realizábamos en la época de nuestra niñez, como ya les decía, con los mararabes, hay muchas variantes. Voy a explicarles un jueguito que se llama la casita. Nosotros cogíamos los pepos más pequeñitos para que la casita fuera de un tamaño reducido, para que al jugador se le presentara más dificultad en tumbar la casa. Entonces nosotros la armábamos, ¿cierto? La armábamos así, una casita, y le colocábamos un pepito encima y contábamos 4 pasos. Entonces el niño se hacía 4 pasos y comenzaba a lanzar los mararabes hasta tumbar la casa. Entonces nosotros comenzábamos a recogerlos, ¿cierto? Y ya cuando pasaban de los 4, pues ya sabíamos que eran ganancias, porque la casita solamente estaba formada con 4 mararabes. Entonces ese es el jueguito que llamamos nosotros la casita, ¿cierto? Eso. Después, entonces hay otro juego que nosotros buscábamos el pipo más pequeñito, y le colocábamos también, si era vale 5, quiere decir que el que le pegara el pipo le dábamos 5, entonces contábamos 3 metros y comenzaba también a ejecutar el juego e intentar pegarle al mararabe que teníamos nosotros ahí, que tenía de valor 5 pepos. Ya cuando nosotros mirábamos que el niño se está quedando sin pipo, ya no jugábamos más y nos íbamos y salíamos corriendo, y a veces se causaba rabonada en otros niños y rabia, y nos agarraban a los puños porque no jugábamos más, les quitábamos la mayoría de mararabes. Ese jueguito, entonces uno podía hacer una variante, vale 5, vale 10, o vale 15, o vale 20, dependiendo si el niño tenía hartos mararabes o poquitos mararabes. Entonces la idea era pelarle todos mararabes al niño que está jugando con nosotros. Bien, dentro de otras variedades que había en el juego, parte del licenciado Edison Silva nos acaba de mencionar, estaban otros de adivinanza, como por ejemplo pares o nones, que corran caballos, y otros le responden con cuántas paticas, con tantos. Es de adivinanza. Vamos a hacer aquí este ejemplo que se realizaba aquí con mi colega Edison Silva. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quiere minduños? Abro el puño. ¿Sobre cuántos? 10. 10. 2, 4, 6. Como tengo 6, él me paga 6 mararabes. ¿Sí?
Entonces, en este juego, otro juego es pare o nones. Entonces yo le pregunto a él pares y es si hay par del número de maradares. O el otro nones si hay par. Entonces yo le pregunto a mi colega, pare o nones. Nones. 2, 4, 5. Como él me ganó nones, yo le regalo los maradares. Listo. También podemos, nosotros hacíamos un poquito que, por ejemplo, utilizamos las manos, podemos decir la tapa y la otra manito la olla, entonces los echábamos aquí, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Le decía yo, por ejemplo, en la tapa o en la olla. Entonces, ¿En la olla? si él me decía que en la olla no había nada, entonces tenía que darme el valor de los pepos que yo tenía en la mano, entonces tenía que pagarme. Entonces, ese llamaba, decíamos nosotros, en la tapa o en la olla, ¿cierto? Eso era otra variante de los juegos maradares. Que corran caballos. Que corran. ¿Con cuántas paticas? Con 7. 2, 4, 6. Págueme 7 porque perdió. Entonces yo le 7 el número. daba los 7 maradares. Y otro jueguito más bonito, que ya les expliqué, que también se llama, hay dos variantes, más con el objetivo de picardía, que llamábamos échele maíz a la pizca. Entonces nosotros hacíamos eso, tirábamos, por ejemplo, decían, échele maíz a la pizca, y tirábamos los pepos así, y el niño que los recogía, con el otro le dábamos en la cabeza para hacerlo llorar. Entonces se llamaba, también con el que tenemos ahí, ¿cierto? Pero ya en forma de cartoncito, también decíamos nosotros, échale maíz a la pizca. Entonces el niño, le medíamos una distancia y él trataba de, si lo metía por acá, teníamos que pagarle 50 mararaves, ¿cierto? Entonces ahí, si lo metía por acá, entonces le pagamos 10 mararaves. Este jueguito nosotros lo denominábamos échele maíz a la pizca. 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 Y entonces cuando mirábamos que ya tenía hartos pepos, levantábamos el juego y se terminaba el juego. Nos íbamos para otro lado. ¿De los dueños? ¿De los padres o no? Sí. Los calzones. Hay un juego que a veces uno de pícaro y que conllevaba que nos demos puños. Cuando decía, por ejemplo, el compañero, ¿Pare o no? nosotros le decíamos, paren los calzones. Entonces él no aguantaba y nos agarrábamos a los puños. Entre era peleas de chinos ahí. Hay una historia también de juego de los maradares que tiene que ver con la violencia de los años 50. Había un guerrillero que se denominaba Colina. Colina, él en esa época iba por los sectores de las fincas recogiendo gente para unirlos a la guerra o a la causa en la época de cuando se peleaban los liberales y los conservadores. Entonces aquí fue famoso ese señor guerrillero que en los juegos maradares también le decía a uno, Colina cogiendo gente. El otro respondía, ¿con cuántos soldados? Con 4. Eso uno miraba también. Colina cogiendo gente. Usted me responde. ¿Con cuántos soldados? Con 20. Pero pregúnteme con Colina cogiendo gente. ¿Con cuántos hombres? Con 10. Ese tipo de juegos también lo realizaba uno, o cuando eran mujeres le preguntaba uno, cariño, vamos al río. Ella respondía, ¿con cuántas vamos? ¿Con cuántas ollitas? Con 5 o 6 ollitas. Y si respondía era el número de los maradares. Este tipo de juegos eran los que utilizamos para las épocas de Semana Santa. Lo que decía mi colega Edison Silva, uno añoraba aquellas épocas que llegasen para uno divertirse en familia, porque en esa época en nuestro pueblo no existía ni la luz ni la televisión y debatíamos en juegos de patio o en ese tipo de actividades. Agradecerle inmensamente al Ministerio de Cultura en su programa de conservación cultural por el apoyo que ha brindado al 12º Festival del Trompo y la Zaranda. En esta época de pandemia nos ha tocado hacer este trabajo virtual porque no lo pudimos llevar a campo por la aglomeración de las personas. Entonces queremos extender este gran trabajo que hace la Fundación Trompo y Zaranda en este gran proyecto. A todas las personas que se vincularon a nuestro ejercicio, a Vive Casanare, que es una de las grandes empresas que tenemos aquí en Pallariporo y nos ha permitido transmitir y llegar a cada uno de sus hogares y que puedan revivir, como decía Edison, poder
vivir o recordar aquella época pasada del juego de los mararayos. Muchas gracias, Dios los bendiga, que sigas quedando en casa.